Bueno, hola, 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 buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes de nuevo con ustedes, su amiga y nutrióloga Sandra Arango. En esta tarde, saludándolos, dando las gracias a todas las personas que se han conectado, a las personas que nos han dejado sus datos. Muy contenta por este grupo de numeral glucosa 100. Las personas están comentando, están preguntando sus inquietudes, hemos podido interactuar con varias. Anoche tuve el privilegio y la oportunidad de poder practicar con una niña de Ciudad de México y escuchar todo el proceso que ella viene llevando y poder empezar con ella a encontrar una ruta para poder que ella empiece a caminar por una devolución a tener un mejor resultado en todo su proceso que está llevando de diabetes tipo 2. Bueno, eso me tiene muy contenta y quería decirlo antes de que arrancáramos. Hoy vamos a tener esta charla, vamos por la misma línea. Hoy vamos a hablar de la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Y para eso vamos a comenzar definiendo qué es la insulina, para que tengamos claro que la insulina es una hormona que produce el páncreas, que ayuda a la glucosa a entrar a que la glucosa pueda entrar a las células, porque la glucosa sola no puede entrar a la célula, necesita de esta hormona de la insulina para poderlo hacer. Déjenme que me perdí. La célula la utiliza para obtener la energía para los músculos y la energía para que nosotros podamos funcionar. La glucosa proviene de los alimentos que todas las personas consumimos. El hígado también produce glucosa cuando el cuerpo la necesita, cuando hemos estado en procesos de ayuno por mucho tiempo, por X o Y situación, entonces el cuerpo necesita esta glucosa porque necesita energía para funcionar, entonces el hígado la produce porque el cuerpo la necesita. Como cuando una persona está ayunando, entonces hay momentos en que los ayunos se vuelven muy largos porque a veces tenemos jornadas, digamos una jornada laboral larga. Entonces en esa jornada laboral larga se nos olvida el almuerzo, se nos olvida el refrigerio y entonces digamos que podemos pasar 6, 7, 8 horas sin alimento. Entonces el cuerpo va a necesitar energía y el cerebro le dice al hígado, hey, necesito energía, entonces el hígado la produce, ¿ok? Cuando los niveles de glucosa en la sangre, también llamada azúcar en la sangre, aumentan después de comer, el páncreas libera esta hormona, libera esta insulina en la sangre y la insulina entonces viene a reducir esta glucosa en la sangre para mantenernos los niveles adecuados o mantenernos en los rangos normales. Entonces, el resumen es que nosotros necesitamos que nuestro cuerpo produzca insulina para poder mantener los rangos adecuados de glucosa en sangre, ¿ok? Y entonces vamos a definir qué es la resistencia a esta insulina. La resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, la grasa o el hígado no responden bien a esta insulina que el páncreas libera y no puede ser absorbida por la glucosa de la sangre fácilmente. Entonces, como resultado, el páncreas produce mucho más insulina para ayudar a que obviamente estos niveles de glucosa en sangre bajen y la glucosa pueda entrar a las células. Mientras el páncreas pueda producir suficiente insulina para superar la débil respuesta de las células a la insulina, los niveles de la glucosa en sangre se mantendrán en un rango saludable. Mientras esto no ocurra, los niveles de glucosa en sangre obviamente se van a aumentar. Entonces el número de personas con insulinoresistencia se ha incrementado en este último tiempo de manera muy importante por las consecuencias de la epidemia del sobrepeso, de la obesidad, del sedentarismo y mucho más ahorita que estábamos con el tema de la pandemia donde todo el mundo estaba encerrado. El sedentarismo era mucho más agudo que el que ya las personas traían. Entonces ese estilo de vida actual hace que el cuerpo generalmente empiece a producir esta resistencia a la insulina. Vamos a escuchar una cifra que para mí fue muy impactante. Más de 84 millones de personas de 18 años y mayores de 18 años
tienen prediabetes, o sea, ya están teniendo una resistencia a la insulina en los Estados Unidos. Esto significa que aproximadamente de cada 3 personas adultas en Estados Unidos, una persona es ya diagnosticada con prediabetes y las otras 2 tienen, pueden ser o tienen cuerpos predispuestos a generar diabetes tipo 2 por los hábitos alimenticios y por los hábitos de vida. Esta glucosa y esta insulina son el combustible que nuestras células requieren y constantemente para poder tener energía, y va a variar de acuerdo a las actividades físicas que cada persona realice. Por eso es muy importante cuando a mí me piden valoración o me piden alguna recomendación, hacerlo de manera personal. Y por eso en el grupo, cuando una persona yo veo que yo necesito hacerle preguntas, inmediatamente le digo hagámoslo aparte, porque esto es de manera personal. Cada individuo es particularmente diferente porque todos tenemos actividades distintas. El cerebro debe mantener un balance adecuado entre la glucosa que ingerimos y la energía que requieren nuestras células, porque recuerda que nuestras células 24/7 están trabajando, 24/7 requieren energía. Nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestro tránsito digestivo, nuestros músculos, nuestro cerebro, nuestros ojos, todo el tiempo las células de nuestro cuerpo requieren esa energía. Por lo tanto, se deben monitorear los alimentos que nosotros consumimos, los niveles de glucosa en sangre y lo que requerimos de energía para que nuestras células y nuestro cuerpo funcione. Y hay que enviar una señal al páncreas para que libere la cantidad exacta de insulina. Yo les he dicho en muchos videos, en varios videos, pueden ir a mi canal de YouTube y encontrar varios videos del gasto calórico energético. Es tan importante conocer el valor del gasto calórico energético de mi cuerpo, como conozco la talla de mi camisa, como conozco la talla de mi pantalón, como conozco la estatura, porque ese gasto calórico energético me dice cuántas calorías necesita mi cuerpo para funcionar y cómo puedo yo gestionar programas saludables y conscientes de alimentación. La insulina entonces envía una señal a las células para que éstas permitan la entrada de glucosa y la utilicen, manteniendo a la vez los niveles de glucosa en sangre dentro de los parámetros normales para poder tener un buen funcionamiento. Si este balance no se mantiene adecuadamente, significa que las células han perdido algo que se llama sensibilidad de percibir las señales de la insulina, es decir, se vuelven insulinoresistentes o resistentes a la insulina. Y aquí es donde vamos a empezar a tener problemas porque se van a presentar otras situaciones. Entonces vamos a entender cómo es que esta resistencia a la insulina se produce, cómo es que se produce en mi cuerpo. Actualmente comemos más calorías de lo que necesitamos. Volvemos al gasto calórico energético de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que tú consultes un nutriólogo, que tú consultes una nutricionista cuando tú quieres empezar a tener una alimentación consciente y responsable. ¿Por qué? Porque nosotros los profesionales de la nutrición estamos en capacidad de poderte decir mediante una evaluación cuánto es el gasto calórico energético que tu cuerpo necesita, y de manera consciente y concertada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hagamos un menú que a ti te guste, pero que te funcione, porque yo no te puedo poner a comer cosas que no te gustan, porque finalmente el que se las va a comer eres tú y vas a declinar. Entonces yo voy a perder y tú también vas a perder. Esto es un ganar-ganar. Poder realizar una alimentación consciente con un gasto calórico energético adecuado para la necesidad de tu cuerpo, pero además que sea una dieta concertada para que sea de acuerdo a los gustos y las necesidades de la persona. Entonces, cuando nosotros no tenemos esto, vamos a empezar a comer más calorías de las que necesitamos en unas cantidades que provienen de carbohidratos simples, tales como el azúcar, los dulces, los productos procesados, los cuales son absorbidos de manera muy rápida al torrente sanguíneo. Y esto le obliga al páncreas a liberar mucha cantidad de insulina para que empiece a nivelar muy rápidamente esos niveles de glucosa en sangre y en orina y mantener niveles adecuados. Pues cuando sucede una vez o 2 veces, yo no te voy a decir que te fuiste a la fiesta y te comiste la torta,
torta, la Coca-Cola, las papitas, obviamente se te subieron los niveles de azúcar, pero tu páncreas actuó rápidamente, puso insulina y se bajaron. Pero si ese es tu denominador, o sea, todos los días tú vas a comer harinas refinadas, azúcares, productos procesados y tu dieta no está balanceada, pues muy seguramente vas a empezar a tener este tipo de problemas, porque constantemente ingerimos este tipo de alimentos y además somos personas sedentarias que no realizamos ninguna actividad física para poder quemar todo este tipo de calorías que estoy ingiriendo. Entonces, con el paso del tiempo, las células van a ir generando o perdiendo esta capacidad de responder a estas señales de la insulina. Entonces, es decir, que esto puede ir torneándose en una persona insulinoresistente y los niveles de glucosa se van a ir incrementando cada vez más en sangre. Si esto sucede, el cerebro le va a enviar un mensaje, el cerebro enviará de inmediato una señal al páncreas para que libere más insulina al torrente sanguíneo, obviamente para bajar los niveles de glucosa. Y el resultado de esto será que los niveles de insulina en la sangre estarán demasiado elevados. Entonces eso se llama hiperinsulemia. Y esto quiere decir que tengo una cantidad de insulina libre en mi sangre, que es los niveles que no son óptimos ni adecuados. Entonces, la hiperinsulemia o hiperinsulinemia sostenida, o sea, mucho tiempo los niveles de insulina altos en sangre, en el tiempo predispone a que nosotros seamos pacientes de diabetes tipo 2 y a su vez también causa problemas muy serios con la hipertensión arterial, con nuestros riñones, con nuestro hígado, incremento de producción excesiva de andrógenos en los ovarios poliquísticos. Entonces venimos a tener problemas de hormonales, ovario poliquístico en las mujeres y inflamación crónica también como retención de líquidos. ¿Por qué? Por el sodio y la sal. Favorece además la constitución de las arterias, la constricción de estas arterias y agrega de esta manera otro factor de riesgo muy importante a todas las enfermedades cardiovasculares. Por eso es muy importante entender qué es la resistencia a la insulina y qué es lo que me puede causar. ¿Quiénes tienen mucho más probabilidad de desarrollar esta resistencia a la insulina o esta prediabetes? Porque es que antes de tener diabetes tipo 2 nosotros pasamos por este proceso de resistencia a la insulina. Las personas que tienen más factor de riesgo son los que genéticamente tienen padres diabéticos o madres diabéticas, o en su familia hay personas diabéticas, las personas con estilos de vida y hábitos no saludables en sus estilos de vida, como tabaquismo, como sedentarismo, como personas que no duermen la cantidad de tiempo que deben dormir, estrés oxidativo, y las personas que tienen muchos malos hábitos alimenticios, son personas que están en mucho más riesgo de tener esta resistencia a la insulina. Los factores de riesgo, ¿cuáles? Otros factores de riesgo que se puedan presentar: sobrepeso u obesidad. Cuando tú estás por encima de 8 kilos en adelante de tu peso normal, ya hay un factor de riesgo bien importante. Edad mayor a los 40 años. Un padre o una madre, como les decía ahorita, un familiar de línea consanguínea directa con diabetes. Pertenecer a uno de los siguientes etnias, como afroamericano, nativo de Alaska, indioamericano, asiático-americano, hispano-latino, nativo de Hawái, americano de las islas del Pacífico, porque las dietas son muy altas en grasa y muy ricas en carbohidratos. Inactividad física y sedentarismo finalmente es una causal muy importante, porque estamos teniendo una ingesta calórica energética muy alta y no hay actividad física ni siquiera para quemarla. Condiciones de salud tales como presión arterial alta, niveles, oye, tengo la lengua trabada hoy, niveles anormales de colesterol, triglicéridos, porque son dietas muy bajitas en omegas 3, un historial de diabetes gestacional, cuando de pronto hemos tenido un embarazo y en el embarazo hemos desarrollado diabetes gestacional, una historia de enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares en la historia familiar, síndrome de ovario poliquístico, también llamado SOP. Las personas que tienen síndrome metabólico, esto es muy importante porque las personas que tienen síndrome metabólico pueden desarrollar
esta condición de diabetes tipo 2, una combinación de presión arterial alta, niveles anormales de colesterol, una cintura grande y predominante por encima de 1 metro, tienen más probabilidad de tener esta prediabetes o esta resistencia a la insulina. Además de estos factores de riesgo, hay otras cosas que pueden contribuir al problema de la resistencia a la insulina, como por ejemplo ciertos medicamentos como glucorticoides, que son algunos antipsicóticos y algunos medicamentos para el VIH, trastornos hormonales como el síndrome de Cushing o acromegalgia, y problemas de sueño, las personas que no pueden dormir bien, especialmente las personas que tienen apnea de sueño. Estos son ya signos patológicos o personas que están en otras patologías que pueden empezar a generar diabetes tipo 2, por eso hay que ponerle mucho cuidado. Aunque una persona no puede cambiar sus factores de riesgo como los hereditarios o el historial familiar, la edad o el grupo étnico obviamente, pues sí puedes cambiar los factores que son de riesgo, como los estilos de vida, los estilos de alimentación, la actividad física, el empezar a tener un peso normal y acorde a tu estatura, acorde a tu masa ósea. Estos cambios de estilo de vida pueden disminuir grandemente las probabilidades de que tú te vuelvas resistente a la insulina. La causa de la resistencia a la insulina y la prediabetes. Todos los investigadores no entienden completamente qué causa esta resistencia a la insulina y esta prediabetes, pero sí está muy claro el denominador en muchos pacientes, que el exceso de peso, la falta de actividad física son los dos factores más importantes y más predominantes en las personas que empiezan a tener este tipo de situación. El sobrepeso, los expertos y los estudios y el denominador de los pacientes nos dicen especialmente demasiada grasa visceral, o sea la grasa del abdomen, cuando tenemos una circunferencia por encima de 12, o sea mayor a 1 metro, y alrededor de esto nos dice que tenemos grasa visceral alrededor de nuestros órganos. Esta grasa la conocemos obviamente como grasa visceral. Es una causa muy importante a la resistencia de la insulina, ya que el hígado lo vas a tener con grasa, el páncreas lo vas a tener con grasa, el estómago lo vas a tener con grasa, los intestinos los vas a tener con grasa. Entonces una medida de cintura por encima de lo que les decía, de 1 metro para las mujeres, para los hombres, y de 1,10 metros para las mujeres, siendo muy generosas con esas medidas, o sea de 40 pulgadas para los hombres y 35 pulgadas más o menos para las mujeres, está relacionada con la resistencia a la insulina. Esto es cierto porque también allí empezamos a tener presencia de hígado graso moderada. Esto es cierto incluso por el índice de masa corporal, que se encuentra dentro de los rangos que ya están por encima de obesidad 1. Entonces, sin embargo, las investigaciones han demostrado que las personas asiáticas, las americanas, pueden tener un mayor riesgo a esta resistencia a la insulina, inclusive porque desde muy pequeños están teniendo unos hábitos alimenticios muy grandes por la cantidad de alimentos procesados que tienen en su dieta alimentaria. Entonces, el segundo factor de riesgo, la inactividad física. Es muy complicado no hacer suficiente actividad física. Yo les recomiendo a los pacientes, hoy en día todos tenemos un ordenador, un móvil en la mano, todos tenemos un celular en la mano, y el celular puede estar bajando la aplicación de los pasos. Si tú estás en 3.000 pasos, de 3.000 a 5.000 pasos, quiero contarte que tú eres un mueble más de tu casa y que estás en inactividad totalmente física. Debes estar sobre los 6.000 pasos para tener algo de actividad física, y sobre los 8.000 para estar en una actividad moderada. Entonces, no hacer la suficiente actividad física está relacionado con esta resistencia a la insulina y con la prediabetes y generar diabetes tipo 2. La inactividad física es un determinante y detonante en llegar a esta condición, y poder hacer actividad física por lo menos 3 veces a la semana cambia la causa del comportamiento de la insulina y la glucosa en nuestro cuerpo, y nos ayuda a mantener un equilibrio más adecuado. ¿Cuáles serán los síntomas? La resistencia a la insulina y la prediabetes usualmente no presentan síntomas, por eso es tan complicado y tan complejo. Por eso hay que ir al nutriólogo y hay que ir a que nos hagan valoraciones nutricionales, porque con la medición nutricional nos damos cuenta si ya yo puedo estar encaminado por mi índice de masa muscular, por mi grado de grasa visceral, a
poder estar desarrollando este tipo de patologías. Alguna persona con prediabetes puede tener la piel oscura, le salen manchas como oscuras en el cuello, acá parte de atrás del cuello, en las axilas, entre las piernas. Esos son síntomas de bombillos rojos, ¿ok? La parte posterior del cuello, una afección llamada acanthosis nigricans. Muchos crecimientos pequeños de la piel llamados papilomas cutáneos a menudo aparecen en estas mismas áreas como unas verruguitas chiquiticas, como unos gracitos chiquiticos, a pesar de que los niveles de glucosa en la sangre no son lo suficientemente altos como para causar unos síntomas en la mayoría de las personas. Pero por ejemplo, síntomas como, ve que era lo que yo te estaba diciendo, como que la idea se nos pierde en un momentico y volvemos otra vez a retomar. Sed, demasiada sed, resequedad en la boca, resequedad en la lengua, mucho cansancio. Estas son cosas que deben hacer que nosotros estemos prendiendo bombillos. ¿Cómo diagnostican los médicos esta resistencia a la insulina o esta prediabetes? Pues hay unas pruebas de sangre para determinar si la persona tiene prediabetes, pero usualmente no se realizan pruebas para determinar si la persona tiene resistencia a la insulina. La prueba más precisa para detectar la resistencia a la insulina es complicada y se usa principalmente en investigaciones científicas, y es la prueba de la A1C. Y esta prueba se realiza de promedio de glucosa porque nos da un resultado de los últimos 3 meses. La prueba de medición de la glucosa plasmática en ayunas y la prueba oral de la tolerancia a la glucosa muestran niveles de glucosa en la sangre al momento de la prueba. Entonces, por esta razón, yo le digo a las personas, mire, así como usted tiene un metro en la casa, como usted tiene una aguja, como usted tiene hilo, como usted tiene botones, como usted tiene tijeras, tenga un tensiómetro y tenga un glucómetro. ¿Por qué? Porque si tenemos adultos mayores es importante tener este tipo de artefactos en la casa para hacer monitoreos. Y estos monitoreos nos ayudan a tener una mejor, digamos que, ventaja sobre poder estar controlando la salud de las personas que amamos y la propia también. ¿Cómo puedo yo prevenir o revertir esta resistencia a la insulina o esta prediabetes? Muy sencillo. Primero, tenemos que tener actividad física. Segundo, insisto, debemos incluir. Hoy en día la suplementación no es una opción. Hoy en día la suplementación es absolutamente responsable con mi vida y con la vida de los que yo amo. Porque los alimentos no tienen la cantidad de nutrientes que mi cuerpo necesita para funcionar de manera óptima, y lo que mi cuerpo está teniendo es carbohidratos y grasa y azúcares y harinas refinadas. Entonces estoy teniendo muchísimo menos gasto calórico energético que la cantidad de carbohidratos, azúcares y grasa que yo estoy ingiriendo. Entonces es muy importante, primero que todo, la valoración para poder entender cómo es que mi cuerpo funciona y poderle dar una alimentación consciente a mi cuerpo y a los que amo. Segundo, poder suplementarme con gliconutrición para que mis células estén alimentadas correctamente y puedan desarrollar todas las funciones que ellas deben desarrollar, como nutrirse, como defenderse, como regenerarse, como autodestruirse, como duplicarse, etcétera. Todas las funciones que las células requieren hacer, y estas funciones las van a hacer de manera adecuada cuando hay gliconutrición, porque van a poder generar cadenas de glicanos. Entonces, tercero, vamos a tener que hacer actividad física mínimo 3 veces a la semana. Y volvemos e insisto, vamos a generar hábitos alimenticios y hábitos de vida saludables. Bueno, eso es lo que quería compartirles en este día. Gracias por estar conectados, gracias por estar allí, gracias por dejar sus comentarios. Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales, Facebook como Sandra Empresaria. Si quieres hacer parte de este grupo numeral Glucosa 100, simplemente escríbeme o mándame la solicitud para que puedas hacer parte de ese grupo privado. Si conoces personas que están padeciendo por esta patología de la diabetes, las acaban de diagnosticar o ya están diagnosticadas pero no saben cómo llevar su enfermedad, aquí hay un grupo responsable de personas que estamos haciendo la diferencia. Entonces, si quieres hacer parte de ese grupo, simplemente escríbeme para yo poderte hacer partícipe de esta comunidad. Y
si me quieres también contactar, también en mis redes sociales de Instagram y de YouTube me vas a encontrar como Sandra Gliconutrición. O no, Sandrita, yo quiero hablar contigo directamente. Ok, pues me escribes al WhatsApp más 57 301 602 8482. Aquí en la descripción del video vas a encontrar absolutamente todos los datos. Un abrazo bien grande, un beso, Dios te bendiga y nos vemos mañana con otro video.